En el mundo criminal, la muerte no siempre llega con una sirena, una redada o una bala disparada por un enemigo. A veces llega sentada en la misma mesa, bebiendo el mismo vino, llamándote hermano, escuchando tus secretos durante años y esperando el momento exacto para venderlos. Durante décadas, los jefes más temidos de la mafia, los cárteles y las organizaciones criminales construyeron imperios sobre una sola regla: nadie habla. Esa regla tenía un nombre sagrado en la Cosa Nostra: la omertà. Era más que silencio. Era una religión de miedo. Un pacto donde la lealtad valía más que la familia, más que la libertad y muchas veces más que la vida. Pero todo imperio criminal tiene una grieta. No siempre es la policía. No siempre es un juez. No siempre es un rival. A veces la grieta aparece dentro del círculo más cercano. El chofer que lo vio todo, el soldado que enterró cadáveres, el contador que conocía el dinero, el sicario que guardaba nombres, el amigo que escuchó confesiones que nadie más debía escuchar. Cuando esos hombres hablaron, no solo entregaron información, entregaron mapas enteros del inframundo, revelaron jerarquías, asesinatos, rutas, reuniones secretas, códigos internos y nombres que durante años parecían intocables. La cooperación de Sami de Bull, Gravano, ayudó a construir el caso contra John Gotti, uno de los jefes más famosos de Nueva York. El testimonio de Tommaso Buscetta abrió una ventana brutal al corazón de la Cosa Nostra siciliana durante el Maxi proceso, y la infiltración de Joseph Pistone, conocido como Donnie Brasco, golpeó profundamente a la familia Bonanno desde dentro. Lo más inquietante es que muchos de estos traidores no eran hombres débiles. Algunos eran asesinos, otros eran capos, otros habían sido protegidos, respetados y temidos. Conocían el precio de romper el silencio, porque ellos mismos habían visto lo que les pasaba a quienes lo hacían. Aún así, cuando la prisión, la muerte o la ambición tocaron su puerta, eligieron hablar. Esta no es una historia sobre santos contra criminales. Es una historia más oscura. Es la historia de hombres peligrosos destruidos por otros hombres igual de peligrosos. De jefes que sobrevivieron guerras, balaceras y enemigos externos, pero cayeron cuando alguien de su propio círculo decidió cambiar la lealtad por supervivencia. Porque en el inframundo, la traición no es solo una decisión, es una sentencia. Y en este documental conocerás a los 10 traidores que hicieron caer a algunos de los criminales más poderosos de la historia. Durante años, John Gotti caminó por Nueva York como si la ciudad le perteneciera. Trajes caros, cámaras esperándolo afuera de los tribunales, periodistas llamándolo el Don Elegante. Y cada vez que el gobierno intentaba encerrarlo, Gotti salía libre, sonriendo, como si la ley fuera una puerta que siempre podía abrir desde adentro. La prensa lo llamó el Don de Teflón, porque nada parecía pegarse a él. Pero en el mundo de la mafia, ningún imperio cae desde afuera hasta que alguien abre la puerta desde adentro. Y esa puerta la abrió su propio underboss, Salvatore Gravano, conocido como Sami de Bull. No era un simple soldado buscando salvarse. Era uno de los hombres más cercanos a Gotti. Había estado dentro de la sala donde se tomaban decisiones. Había escuchado órdenes, secretos, traiciones y sentencias de muerte. Conocía la estructura de la familia Gambino, no como un investigador la imaginaba, sino como un hombre que la había vivido desde sus entrañas. Sami no llegó a la cima por carisma, llegó por utilidad. En la calle, su nombre inspiraba respeto porque no hablaba demasiado, no dudaba demasiado y no necesitaba llamar la atención para ser peligroso. Era el tipo de hombre que los jefes querían cerca cuando había que resolver problemas, pero también el tipo de hombre que nadie quería tener como enemigo. Durante mucho tiempo, Gravano pareció ser leal. Pero la lealtad en la mafia
nunca fue una promesa sagrada. Era una moneda. Y cuando esa moneda dejaba de comprar protección, muchos hombres descubrían que el famoso código de silencio no era más fuerte que el miedo a morir en prisión. El golpe final llegó cuando las autoridades capturaron conversaciones que mostraban el verdadero rostro de Gotti. Para el público, Gotti era el jefe arrogante que desafiaba al gobierno. Para sus propios hombres, empezó a aparecer algo más peligroso, un jefe que podía sacrificar a cualquiera para salvar su corona. Gravano entendió algo brutal. Si seguía callado podía pasar el resto de su vida en una celda. Si hablaba, podía destruir al hombre más famoso de la mafia moderna. Y habló. En el tribunal, Sammy, The Bull, hizo lo que antes parecía imposible. Le puso voz al mundo secreto de los Gambino. Explicó cómo funcionaba la familia, cómo se repartía el dinero, cómo se castigaba la desobediencia, cómo un jefe que sonreía frente a las cámaras podía ordenar violencia detrás de puertas cerradas. El testimonio de Gravano fue devastador porque no venía de un agente, ni de un periodista, ni de un enemigo externo. Venía de la mano derecha del jefe, el hombre que había comido con ellos, conspirado con ellos y caminado junto a ellos. Ahora estaba sentado frente a un jurado contando los secretos que la mafia había jurado llevarse a la tumba. Para John Gotti, aquello fue más que una traición. Fue una ejecución pública de su leyenda. El mito del don intocable comenzó a romperse no por una bala, sino por palabras. Palabras dichas bajo juramento. Palabras que convirtieron años de rumores en una historia clara para el jurado. Palabras que hicieron que la imagen de Gotti, cuidadosamente construida con trajes, sonrisas y arrogancia, se derrumbara frente al peso de alguien que conocía la verdad desde adentro. Sammy Gravano no fue el primer mafioso en cooperar con el gobierno, pero fue uno de los más explosivos, porque no entregó a un criminal cualquiera, entregó a un símbolo, entregó al hombre que había convertido la mafia en espectáculo. Entregó al jefe que creía que su fama podía protegerlo de la justicia. Y en ese momento, el mundo entendió una regla que la Cosa Nostra siempre quiso ocultar. Los imperios criminales no caen cuando sus enemigos se vuelven más fuertes. Caen cuando sus propios hombres dejan de creer en ellos. Durante décadas, la mafia estadounidense no necesitó esconderse detrás de muros, túneles o fortalezas. Su verdadera protección era mucho más poderosa: el silencio. Un silencio heredado, sagrado, casi religioso. En las calles de Nueva York, ese silencio tenía un nombre: omertá. Nadie hablaba, nadie señalaba, nadie admitía que la Cosa Nostra existía. Para la policía, era una sombra. Para los políticos, un rumor incómodo. Para los ciudadanos comunes, una fuerza invisible que movía dinero, miedo y muerte desde cuartos cerrados. Pero en 1963, un hombre sentado frente al Senado de Estados Unidos hizo algo que ningún miembro de la mafia se había atrevido a hacer en público. Se llamaba Joseph Valachi. No era un gran jefe, no era un cerebro criminal, no era el rostro más temido de Nueva York. Era un soldado, un hombre de abajo, y precisamente por eso su traición fue tan peligrosa, porque Valachi no hablaba desde la teoría, hablaba desde adentro. Durante años Valachi había servido dentro de la familia Genovese, una de las organizaciones criminales más poderosas de Estados Unidos. Conocía sus códigos, sus rituales, sus rangos y sus secretos, sabía cómo se obedecía, cómo se castigaba y cómo se moría cuando alguien cruzaba la línea. Pero cuando terminó en prisión junto a Vito Genovese, su propio jefe, el mundo de Valachi empezó a cerrarse. Según los relatos históricos de las audiencias, Valachi creyó que Genovese lo había marcado para morir. Y en la mafia, una sospecha así no era paranoia, era una sentencia. Entonces Valachi tomó la decisión que cambió la historia del crimen organizado en Estados Unidos. En vez de esperar a que la Cosa Nostra lo silenciara, decidió hablar primero. Frente a las cámaras, frente a senadores, frente a millones de estadounidenses, Joseph Valachi le dio nombre al monstruo.
Confirmó públicamente la existencia de la Cosa Nostra y explicó que aquello no era una simple banda de criminales dispersos, sino una estructura organizada, con familias, soldados, capos, jefes y reglas internas. Sus declaraciones revelaron detalles sobre jerarquías, ceremonias de iniciación y operaciones criminales que hasta entonces habían permanecido ocultas para el público. Las audiencias de Valachi se convirtieron en uno de los momentos más importantes en la exposición pública de la mafia estadounidense. Lo más impactante no fue solamente lo que dijo, fue el efecto psicológico de verlo decirlo. Hasta ese momento, la mafia vivía de una idea: nadie se atreve, nadie rompe el pacto, nadie sale vivo del silencio. Pero Valachi apareció ante el país entero como la prueba viviente de que la omertá podía quebrarse. Desde ese día, cada jefe entendió algo terrible. El enemigo más peligroso no siempre era el FBI, ni una familia rival, ni un asesino enviado en la noche. A veces, el enemigo estaba sentado en la misma mesa, comiendo el mismo pan, escuchando los mismos secretos. Valachi no destruyó a la mafia de un solo golpe. Su testimonio no produjo inmediatamente la caída de todos los grandes jefes, pero hizo algo más profundo. Le quitó a la Cosa Nostra su mayor defensa, el misterio. Antes de él, muchos podían negar la existencia de una organización nacional. Después de él, la negación se volvió casi imposible. El público vio la estructura, el gobierno entendió mejor el sistema, y los futuros informantes aprendieron que hablar podía ser una forma de sobrevivir. Por eso Joseph Valachi ocupa un lugar especial en esta historia. No fue el traidor más poderoso, pero sí uno de los más simbólicos. Fue el hombre que abrió la primera grieta visible en una muralla que parecía intocable. Y cuando esa grieta apareció, todos los imperios criminales entendieron que el verdadero peligro no era la bala que venía de afuera, era la voz que podía levantarse desde adentro. En Sicilia, el silencio no era solo una regla, era una forma de respirar. Durante generaciones, la Cosa Nostra vivió protegida por una muralla invisible. No necesitaba escribir sus leyes, porque todos las entendían. No necesitaba repetir sus amenazas, porque todos sabían lo que pasaba cuando alguien hablaba. En los pueblos, en los negocios, en las familias y hasta en la política. La mafia se movía como una sombra antigua, presente en todas partes, pero negada por casi todos. Esa sombra tenía un nombre sagrado: omertá. Para los hombres de la Cosa Nostra, romper la omertá era peor que perder una guerra. Era perder el alma criminal. Era dejar de ser hombre de honor y convertirse en algo imperdonable. Un arrepentido. Un vendido. Un muerto que todavía caminaba. Pero Tommaso Buscetta llegó a un punto en el que el silencio ya no parecía honor. Parecía una tumba. Buscetta no era un extraño, mirando la mafia desde afuera. Había nacido dentro de ese mundo. Conocía sus códigos, sus amistades falsas, sus reuniones secretas y sus pactos de sangre. Había visto cómo la Cosa Nostra convertía el respeto en obediencia y la obediencia en miedo. Durante años fue parte de esa maquinaria. Pero cuando la guerra interna comenzó a devorar Sicilia, el viejo código empezó a mostrar su verdadero rostro. La Segunda Guerra de la Mafia no fue una simple lucha entre criminales. Fue una matanza. Los Corleonesi, liderados por hombres como Salvatore Riina, empezaron a destruir a sus enemigos con una violencia que cambió para siempre el equilibrio de la mafia siciliana. Ya no bastaba con vencer al rival. Había que borrar su sangre, su familia, su memoria. En ese mundo, Buscetta vio morir y desaparecer a personas cercanas. Sus hijos, familiares y aliados fueron atrapados por una guerra que no dejaba espacio para la neutralidad. Según los relatos históricos,
La violencia contra su círculo familiar fue una de las heridas que empujó su ruptura definitiva con la Cosa Nostra. Cuando Buscetta fue extraditado a Italia desde Brasil, muchos pensaron que sería otro mafioso derrotado, otro hombre atrapado entre la cárcel y la muerte. Pero frente al juez Giovanni Falcone, Buscetta no solo empezó a confesar, empezó a traducir la mafia. Eso fue lo que lo hizo tan peligroso. Otros podían hablar de crímenes. Buscetta habló del sistema. Explicó cómo respiraba la Cosa Nostra, cómo se organizaban sus familias, cómo funcionaban las jerarquías, qué papel tenía la comisión, cómo se tomaban las decisiones. Como un asesinato no era solo un acto de violencia, sino una decisión política dentro de un gobierno criminal oculto. Para Falcone, aquello fue una revelación histórica. La mafia dejó de ser un conjunto de rumores, cadáveres y sospechas. Empezó a aparecer como una organización concreta, con estructura, reglas y mandos. La información de Buscetta ayudó a formar una idea clave, que la Cosa Nostra era una organización unificada, jerárquica, y que sus jefes podían ser responsabilizados por los crímenes cometidos en beneficio de esa estructura. Esa lógica sería conocida como el teorema Buscetta. Y entonces llegó el golpe más grande, el Maxi Proceso de Palermo. En una sala construida como una fortaleza, cientos de acusados fueron llevados ante la justicia. No eran simples ladrones ni pandilleros de barrio. Eran hombres conectados a una de las organizaciones criminales más temidas de Europa. El juicio comenzó en 1986 y se convirtió en uno de los procesos antimafia más importantes de la historia. Las acusaciones contra 475 mafiosi se apoyaron en gran parte en testimonios de antiguos miembros convertidos en informantes, especialmente Tommaso Buscetta y Salvatore Contorno. Al final, 338 personas fueron condenadas, con miles de años de prisión acumulados y múltiples cadenas perpetuas para jefes y asesinos. Pero lo más importante no fue solo el número de condenas. Lo más importante fue que la existencia de la Cosa Nostra quedó judicialmente confirmada. Durante décadas, la mafia había sobrevivido porque podía esconderse detrás de la duda. Buscetta destruyó esa duda. Con sus palabras, la sombra tomó forma. Los jefes dejaron de ser fantasmas. Las reglas dejaron de ser leyendas. La estructura dejó de ser una sospecha. Por eso su traición fue tan profunda. Buscetta no disparó contra la Cosa Nostra con una pistola. La hirió con memoria, con nombres, con detalles, con la autoridad terrible de alguien que había pertenecido al monstruo y ahora lo describía desde adentro. Para la mafia siciliana, aquello fue una humillación imperdonable, no solo porque un hombre había hablado, sino porque había hablado con claridad. Había convertido secretos en pruebas. Había entregado el lenguaje interno de la organización a los jueces. Había roto el mito de que la Cosa Nostra era demasiado antigua, demasiado cerrada y demasiado poderosa para ser comprendida por el Estado. Pero Buscetta tampoco fue un héroe limpio. Y ahí está la oscuridad de esta historia. Antes de convertirse en testigo, había formado parte del mismo mundo que después ayudó a condenar. No era inocente, no venía de la luz. Venía de la misma oscuridad que describía. Por eso su figura resulta tan incómoda y tan poderosa. Porque no representaba la pureza contra el crimen. Representaba algo más peligroso para la mafia. Un criminal que conocía el sistema y decidió que ese sistema ya no merecía su silencio. Tommaso Buscetta demostró que una organización basada en el miedo podía ser herida por una sola voz. Una voz cansada. Una voz marcada por pérdidas. Una voz que había visto demasiado. Y desde ese momento, la Cosa Nostra entendió que su mayor amenaza no era solamente la policía italiana, ni los jueces, ni los enemigos armados. Era el hombre que había sobrevivido lo suficiente para contarlo. Hay traidores que hablan para salvarse. Hay informantes que entregan nombres para reducir una condena. Y luego estaba Gregory Scarpa,
un hombre tan oscuro que su historia parece romper la frontera entre la mafia y la ley. Scarpa no fue un testigo común. No fue un mafioso arrepentido que un día decidió abandonar la violencia y contar la verdad desde una sala segura. Fue algo mucho más inquietante. Era un hombre de la familia Colombo, un criminal de carrera, un ejecutor temido, un capo y al mismo tiempo, durante años, una fuente confidencial del FBI. El propio archivo del FBI lo identifica como un criminal de larga trayectoria asociado con el grupo criminal Colombo de Nueva York. En las calles lo llamaban The Grim Reaper, el segador. No era un apodo decorativo, era una advertencia. Scarpa pertenecía a ese tipo de hombres que no necesitaban hablar demasiado para sembrar miedo. Su reputación venía de la violencia, de la sangre, de la sensación de que cuando él aparecía, algo irreversible podía ocurrir. Según relatos ampliamente citados sobre su vida criminal, Scarpa fue un capo y sicario de la familia Colombo, y durante los años 70 y 80 fue considerado un ejecutor cercano al poder de Carmine Persico. Pero lo que hizo su historia verdaderamente perturbadora no fue solo su violencia, fue su doble vida. Mientras la mafia lo veía como un hombre útil, peligroso y leal a su facción, el FBI también lo veía como una fuente. Scarpa vivía en dos mundos que supuestamente debían destruirse entre sí. Por un lado, el mundo de la calle, los juramentos, las armas, los ajustes de cuentas y las guerras internas. Por otro, el mundo de los informes, los agentes, las reuniones secretas y la información entregada a las autoridades. Y durante un tiempo, pareció moverse entre ambos, sin caer. Eso es lo que lo convierte en uno de los traidores más peligrosos de esta historia. Porque Scarpa no rompió con la mafia de forma limpia. No salió del crimen para denunciarlo desde afuera. Siguió siendo parte del monstruo mientras le pasaba información al enemigo. En 1991, cuando la familia Colombo se hundió en una guerra interna entre la facción leal a Carmine Persico y los rebeldes de Víctor Orena, Scarpa no estaba mirando desde lejos. The New Yorker lo describió como un veterano mafioso, asesino múltiple y leal a Persico, que tuvo un papel violento durante aquel conflicto de 7 meses. La Guerra Colombo fue una de esas guerras que muestran la verdadera naturaleza del poder criminal. No era honor, no era familia, no era tradición, era paranoia armada. Hombres que se conocían empezaron a cazarse. Aliados de ayer se convirtieron en objetivos. Cada esquina podía ser una trampa, cada conversación podía ser la última. Y en medio de esa guerra, Gregory Scarpa seguía siendo un hombre de la calle y al mismo tiempo una fuente del FBI. Ahí nace la pregunta más incómoda de su historia. ¿Qué pasa cuando el informante no está tratando de detener la violencia, sino participando en ella? La relación de Scarpa con su contacto del FBI, R. Linley de Vecchio, se convirtió después en una de las controversias más explosivas en la historia de los informantes del crimen organizado. Reportes y documentos judiciales señalaron acusaciones de que de Vecchio protegió a Scarpa, recibió beneficios de él o le pasó información sensible durante la Guerra Colombo. The New Yorker resumió el escándalo como una relación peligrosa entre un agente federal y un asesino de la mafia, una relación que generó sospechas sobre hasta dónde podía llegar el gobierno cuando decidía usar a un criminal para combatir a otros criminales. Y eso es lo que diferencia a Scarpa de muchos otros nombres de esta lista. Sammy Gravano destruyó a John Gotti desde el estrado. Joseph Valachi le dio nombre público a la Cosa Nostra. Tommaso Buscetta ayudó a explicar la arquitectura secreta de la mafia siciliana. Pero Gregory Scarpa representaba algo más sucio, más turbio, más difícil de explicar. Él no fue solo el hombre que habló, fue el hombre que hablaba y seguía siendo temido. La información que entregaba al FBI
no borraba lo que hacía en la calle, no convertía su vida en redención, no limpiaba la sangre de su nombre. De hecho, su caso terminó mostrando una verdad terrible sobre el mundo de los informantes. A veces, para entrar en el corazón del crimen, las autoridades hacen pactos con hombres que no han dejado de ser peligrosos. Scarpa terminó condenado a cadena perpetua en 1993 por 3 asesinatos y murió al año siguiente, pero su historia no terminó con su muerte. Su figura siguió apareciendo en juicios, apelaciones y debates sobre la Guerra Colombo, porque su doble papel había contaminado la frontera entre investigación y complicidad. Un documento judicial posterior señaló que Scarpa, como informante confidencial, proporcionó al FBI amplia información sobre la Guerra Colombo, incluyendo cambios de liderazgo, inducciones, asesinatos, intentos de asesinato y reuniones entre miembros de la familia. Ese detalle es escalofriante, porque significa que Scarpa no era solo un testigo de la guerra, era parte de la guerra y a la vez estaba narrándola para el gobierno. Por eso Gregory Scarpa merece estar entre los traidores más peligrosos del crimen organizado. No porque su testimonio derribara un solo imperio de forma limpia y directa, sino porque su caso reveló algo peor: que el sistema que pretendía combatir a la mafia podía terminar alimentándose de los mismos hombres que la hacían funcionar. Scarpa fue asesino, informante, capo, depredador y secreto federal. Un hombre que traicionó a la mafia, pero nunca pareció abandonar del todo su oscuridad. Y si otros informantes demostraron que la omertá podía romperse, Gregory Scarpa demostró algo mucho más inquietante. A veces, el hombre que entrega secretos al gobierno puede seguir siendo el monstruo que todos temen en la calle. Antes de que la mafia fuera retratada con trajes elegantes, restaurantes oscuros y jefes intocables, hubo una época en la que el crimen organizado funcionaba con una brutalidad casi industrial. No todos los asesinatos eran personales. No todos los disparos venían de una venganza directa. A veces, matar era simplemente un servicio. En ese mundo nació Murder, Inc., una red de asesinos vinculada al crimen organizado estadounidense, usada para eliminar enemigos, testigos, rivales y problemas que no podían resolverse con amenazas. Sus víctimas no siempre eran figuras públicas. Muchas veces eran hombres del propio bajo mundo, personas asociadas a negocios criminales, hombres que sabían demasiado o que se habían vuelto incómodos. Británica describe a Murder, Inc. como un grupo de asesinos profesionales que operaba para el sindicato criminal, con muertes ordenadas por razones de negocio dentro del crimen organizado. Y entre esos asesinos, uno de los nombres más temidos era Abe Reles. Lo llamaban Kid Twist. Pero no había nada infantil en su historia. Reles venía de las calles duras de Brooklyn, de un mundo donde la pobreza, las apuestas, los robos, las pandillas y la violencia se mezclaban hasta formar una escuela criminal. No era un jefe elegante ni un estratega de despacho. Era un hombre de la calle, un ejecutor, un asesino que entendía que en el inframundo la reputación podía ser más útil que el dinero y el miedo podía abrir más puertas que cualquier llave. Para cuando llegó a los 30 y tantos años, Reles ya tenía una larga historia de arrestos y violencia. Británica señala que, antes de convertirse en informante, había sido arrestado decenas de veces y que en 1940, temiendo una acusación por asesinato, empezó a hablar con el fiscal de Brooklyn, William O'Dwyer. Ese fue el inicio de una de las traiciones más famosas y más inquietantes del crimen organizado estadounidense. Porque Reles no era un testigo cualquiera, era uno de los hombres que conocía Murder, Inc. desde adentro. Sabía quién mataba, sabía quién ordenaba, sabía quién cobraba, sabía cómo se convertía una conversación en una sentencia de muerte. Y cuando decidió hablar, no entregó una historia pequeña, entregó una maquinaria entera. Sus declaraciones fueron devastadoras. Reles describió con detalle decenas de asesinatos. Británica afirma que,
Como informante en 1940 y 1941, describió unos 70 asesinatos. Aquello no era una confesión normal. Era como si una puerta se abriera de golpe y dejara ver una fábrica de muerte funcionando detrás de la ciudad. Hombres que durante años habían sido sombras empezaron a tener nombres. Crímenes que parecían imposibles de probar empezaron a encontrar una voz, y antiguos compañeros de Reles comenzaron a caer. The Mob Museum señala que su testimonio ayudó a derribar a algunos de los ejecutores más violentos de Murder, Inc. durante los famosos juicios contra esa red de asesinos. Aquella cooperación envió a varios criminales al corredor de la muerte y convirtió a Reles en una figura odiada por los mismos hombres que alguna vez habían confiado en él. Pero en la mafia, cada voz que canta demasiado fuerte empieza a sonar como una amenaza, y Abe Reles estaba a punto de cantar contra un hombre mucho más peligroso. Su siguiente gran objetivo era Albert Anastasia, uno de los nombres más temidos del crimen organizado de Nueva York. Anastasia no era solo otro asesino, era una figura poderosa, asociada a Murder, Inc. y al mundo de la Cosa Nostra. Si Reles lograba testificar contra él, el golpe podía llegar mucho más arriba que los ejecutores de Brooklyn. Por eso su vida se volvió una cuenta regresiva. Reles fue protegido por policías en el Half Moon Hotel en Coney Island. En teoría, estaba vigilado. En teoría, estaba seguro. En teoría, el gobierno lo necesitaba vivo. Pero el 12 de noviembre de 1941, Abe Reles cayó desde una ventana del hotel. La versión oficial habló de una caída. Se dijo que pudo haber intentado escapar usando sábanas y alambres, pero casi nadie creyó del todo esa explicación. La prensa lo convirtió en una leyenda macabra con una frase inolvidable: el canario que podía cantar, pero no podía volar. Según The Mob Museum, Reles murió justo antes de su gran testimonio contra Anastasia, y su caída sigue rodeada de sospechas. Ese final lo convirtió en algo más que un informante. Lo convirtió en una advertencia. Reles había demostrado que incluso los asesinos profesionales podían romper el código. Había mostrado que un hombre del interior podía destruir una organización entera con palabras. Pero su muerte también dejó otro mensaje, igual de oscuro. En el mundo que había traicionado, nadie estaba realmente protegido. Ni siquiera dentro de un hotel, ni siquiera rodeado de policías, ni siquiera siendo la pieza más importante de la fiscalía. Por eso Abe Reles merece un lugar en esta historia. No fue un jefe como Gotti. No explicó una organización completa como Buscetta. No reveló públicamente la Cosa Nostra como Valachi. Pero hizo algo diferente. Traicionó a una red de asesinos, siendo él mismo uno de ellos. Y esa es la parte más escalofriante. Reles no vino a contar la historia desde la inocencia. Vino desde la misma oscuridad. Había sido parte de la máquina que luego ayudó a destruir. Conocía la muerte no como un investigador, sino como un trabajador de esa industria criminal. Cuando habló, muchos hombres cayeron. Cuando iba Petan a hablar más, él cayó. Y desde entonces, su historia quedó flotando sobre el crimen organizado como una de las preguntas más inquietantes de la mafia estadounidense. ¿Qué pasa cuando el asesino que sabe todos los secretos decide cantar antes de que lo silencien? En la mafia, traicionar a un jefe era una condena. Pero traicionar a tu propia sangre era algo peor. Philip Crazy Phil Leonetti no solo rompió el código de la Cosa Nostra, rompió el vínculo más peligroso de todos, el de la familia, porque el hombre al que terminó destruyendo no era simplemente su jefe, era su tío, su mentor, su sombra desde la infancia y uno de los capos más violentos que produjo la mafia de Filadelfia, Nicodemo Little Nicky Scarfo. La historia de Leonetti no empieza como la de un hombre que fue obligado desde afuera.
Empieza como la historia de un niño criado demasiado cerca del poder criminal. Scarfo no era para él una leyenda lejana. Era una presencia diaria. Un hombre de sangre, un modelo torcido de autoridad. En ese mundo, el crimen no parecía una decisión tomada de adulto, sino una herencia, algo que se respiraba antes de entenderlo. Filadelfia, bajo el mando de Scarfo, no era simplemente una plaza criminal, era un reino de paranoia. Cuando Nicky Scarfo tomó el control de la familia criminal de Filadelfia, convirtió el miedo en sistema. Su gobierno no se sostuvo solamente con dinero, apuestas, extorsiones o negocios ilegales. Se sostuvo con cadáveres. Para Scarfo, cada problema parecía tener una solución definitiva. Cada duda podía convertirse en sospecha. Cada sospecha podía terminar en muerte. Según Leonetti, su tío le repetía que había que matar gente y seguir matando, porque así funcionaba la Cosa Nostra. Leonetti subió rápido, demasiado rápido. Con apenas 31 años, llegó a ser underboss de la familia de Filadelfia, el segundo hombre en una organización que se había vuelto famosa por su brutalidad. No era un soldado perdido en la base de la pirámide. Estaba cerca del centro, escuchaba decisiones, conocía los nombres, sabía quién debía pagar, quién debía obedecer y quién debía desaparecer. CBS News lo describe como el antiguo underboss de la Cosa Nostra, que terminó convirtiéndose en testigo del gobierno después de romper los códigos de la mafia. Pero cuanto más alto subía, más clara se volvía la prisión invisible que lo rodeaba. En la calle, ser underboss parecía poder. Desde adentro, podía sentirse como una trampa. Leonetti había entrado en una vida donde no existía la salida limpia. No había renuncia, no había retiro, no había una conversación final para decir, ya terminé. La Cosa Nostra vendía la idea de hermandad, pero bajo Scarfo esa hermandad se convirtió en obediencia absoluta. Y cuando el jefe era también tu tío, la jaula se hacía más pequeña. No solo debías lealtad al crimen, debías lealtad a la sangre. La caída llegó cuando la justicia empezó a cerrar el cerco. Leonetti fue condenado en un caso de crimen organizado y enfrentaba décadas de prisión. Según reportes sobre su caso, recibió una larga sentencia, pero después de cooperar con el gobierno, terminó sirviendo solo una parte mucho menor. Frente a él quedaban dos caminos: hundirse en la cárcel por una organización que ya lo había consumido, o hacer lo que para un mafioso era imperdonable: hablar. Y cuando Leonetti habló, no entregó una historia desde la periferia. Entregó el corazón de la familia Scarfo. Habló de asesinatos, habló de órdenes, habló de la forma en que su tío gobernaba. Habló de una organización donde la violencia no era un accidente, sino una herramienta constante de administración. En sus propias entrevistas años después, Leonetti reconoció haber participado en asesinatos y describió una vida criminal que ya no veía como honor, sino como una desgracia. Esa es la parte que hace su historia tan incómoda. Leonetti no fue un inocente que escapó de monstruos. Fue parte del monstruo. Había estado en la habitación, había seguido órdenes, había ganado poder dentro de la misma maquinaria que después ayudó a destruir. Por eso su traición fue tan fuerte y tan sucia al mismo tiempo. No venía desde la pureza, venía desde la complicidad, y precisamente por eso era útil. Porque nadie podía explicar la oscuridad de Scarfo como alguien que había vivido dentro de ella. Para Nicky Scarfo, la traición de Leonetti fue una humillación personal. No era solo que un asociado hubiera cooperado, era su sobrino, el joven que había crecido bajo su influencia, el hombre que él había ayudado a colocar cerca del poder. El heredero criminal que debía representar continuidad terminó convertido en una de las voces que ayudaron a quebrar su legado. Y en la mafia, esa clase de traición no se olvida. Leonetti entendía el precio. Sabía que su apellido ya no lo protegía. Sabía que la misma sangre que antes lo acercaba al poder
ahora podía convertirlo en objetivo. En una entrevista, habló de la expectativa de que su tío pusiera un precio por su cabeza, porque lo que estaba haciendo iba contra todas las reglas de la Cosa Nostra. Pero aún así, eligió hablar. La cooperación de Phil Leonetti no solo expuso crímenes, expuso la mentira emocional de la mafia, esa idea de que la organización era una familia, de que los hombres se protegían, de que el honor estaba por encima de todo. Bajo Scarfo, Leonetti vio otra cosa: miedo, ambición, violencia y una lealtad que solo existía mientras servía al jefe. Por eso su capítulo es distinto al de otros informantes. Sammy Gravano derribó al jefe más famoso de Nueva York. Tommaso Buscetta explicó la arquitectura secreta de la mafia siciliana. Joseph Valachi le dio nombre público a la Cosa Nostra. Pero Phil Leonetti hizo algo más íntimo. Mostró que incluso dentro de la sangre, la mafia podía pudrirlo todo. Porque cuando la organización convierte a un sobrino en asesino, a un tío en dictador y a una familia en una cadena de miedo, la traición deja de parecer una simple cobardía. Empieza a parecer una forma desesperada de escapar de una vida que ya no tenía salida. Phil Leonetti no destruyó a Scarfo desde una esquina oscura. Lo destruyó desde el lugar más doloroso posible, desde adentro de su propia sangre. No todos los hombres que destruyeron a la mafia venían de la mafia. Algunos llegaron desde afuera, pero para destruirla desde adentro, primero tuvieron que convertirse en alguien más. Joseph Pistone no era un capo arrepentido. No era un soldado cansado de la cárcel. No era un asesino que decidió negociar con el gobierno cuando ya no tenía salida. Era un agente del FBI. Y aún así, durante años, caminó, comió, bebió y respiró junto a hombres que lo habrían matado, sin dudar, si hubieran descubierto su verdadero nombre. Para ellos, no era Joseph Pistone, era Donnie Brasco, un supuesto ladrón de joyas, un hombre de la calle, un tipo útil, alguien que sabía hablar poco, escuchar mucho y parecer exactamente lo que la mafia necesitaba creer. Esa fue la genialidad de su infiltración. Pistone no entró a la Cosa Nostra golpeando la puerta principal. Entró por los bordes, por los bares, por los negocios grises, por la confianza lenta que se construye entre criminales cuando creen que todos comparten la misma oscuridad. A mediados de los años 70, Pistone comenzó a acercarse a miembros de la familia Bonanno, una de las 5 familias de Nueva York. The Mob Museum señala que para entonces ningún agente del FBI había trabajado dentro de una familia mafiosa de esa manera, y que Pistone terminó operando como asociado de miembros importantes de los Bonanno. Eso hizo su misión diferente. No estaba observando desde un auto estacionado. No estaba escuchando llamadas desde una oficina. No estaba siguiendo a mafiosos por la calle con una cámara escondida. Estaba sentado con ellos. La infiltración comenzó como una operación que debía durar poco tiempo, pero terminó extendiéndose durante años. El FBI explica que Pistone trabajó encubierto bajo la identidad de Donnie Brasco, acercándose a figuras de la familia Bonanno como Benjamin Lefty Ruggiero y Dominic Sonny Black Napolitano. Con el paso del tiempo, Donnie dejó de ser un simple conocido. Empezó a parecer un hombre de confianza. Y en la mafia, la confianza es una puerta que se abre lentamente, pero cuando se abre, revela habitaciones llenas de secretos. Pistone aprendió algo que muchos investigadores solo podían imaginar: cómo hablaban los mafiosos cuando creían estar entre los suyos, cómo medían el respeto, cómo probaban la lealtad, cómo convertían una amistad en obligación, cómo un favor pequeño podía transformarse en una cadena, cómo una palabra equivocada podía costar la vida. Y mientras la familia Bonanno lo acercaba más a su mundo, Pistone iba entregando información al FBI.
Cada conversación podía ser útil, cada nombre podía importar, cada reunión podía acercar al gobierno a una estructura criminal que durante décadas había sobrevivido gracias al silencio, la intimidación y el miedo. Pero la operación llegó a un punto tan peligroso que ya no era solamente una infiltración, era una vida paralela. Pistone no estaba fingiendo durante unas horas al día. Estaba sosteniendo una identidad completa. Tenía que recordar cada mentira, cada detalle, cada historia inventada. Tenía que parecer criminal sin cometer los actos que finalmente lo convertirían en uno de ellos. Y la línea empezó a volverse cada vez más estrecha. El momento más peligroso llegó cuando Sonny Black parecía dispuesto a llevarlo aún más profundo, posiblemente hasta el camino de convertirse en un hombre hecho. Para la Cosa Nostra, eso significaba cruzar una frontera que ya no era simbólica. Significaba sangre, juramento y pertenencia. Según los relatos sobre la operación, Pistone quería continuar, pero sus superiores decidieron terminarla porque el riesgo ya era demasiado alto. Cuando la verdad salió a la luz, la humillación para la familia Bonanno fue devastadora. No se trataba solo de que un informante hubiera hablado. Era mucho peor. Un agente federal había estado dentro. Había sido aceptado. Había sido presentado. Había escuchado cosas que jamás debían salir de aquel círculo. Había convertido la arrogancia de la mafia en una trampa. The Mob Museum afirma que el testimonio de Pistone en los años 80 produjo alrededor de 200 acusaciones y 120 condenas, y que los resultados decimaron a los Bonanno. Para una familia criminal que vivía de la imagen de control absoluto, aquello fue una herida profunda. No solo perdieron hombres ante la justicia, perdieron algo más importante: la certeza de que podían reconocer a los suyos, porque Donnie Brasco les demostró que la mafia también podía ser engañada, y el precio interno fue sangriento. Dominic Sonny Black Napolitano fue asesinado después de que se descubrió que había permitido la entrada de Pistone en la organización. Según los relatos históricos sobre el caso, Napolitano fue asesinado en 1981, poco después de que la infiltración fuera revelada. En la lógica mafiosa, alguien tenía que pagar. La vergüenza no podía quedar sin castigo. Si un agente del FBI había entrado tan lejos, significaba que alguien había fallado. Y en ese mundo, fallar podía equivaler a morir. Pistone sobrevivió, pero su vida nunca volvió a ser normal. La mafia puso precio a su cabeza. Tuvo que vivir bajo protección, lejos de la vida pública común, cargando con la fama de un hombre que había hecho lo imposible, entrar al corazón de una familia mafiosa y salir vivo. Su historia se volvió leyenda, luego libro, luego cine, pero detrás de la fama quedaba una verdad más dura. Durante años, Joseph Piston tuvo que borrar su propia identidad para sostener una mentira frente a hombres que mataban por mucho menos. Por eso su lugar en este documental es diferente. Pistone no traicionó a la mafia como miembro de ella. La traicionó haciendo que la mafia lo adoptara. Esa es la belleza oscura de su historia. Los Bonanno no fueron destruidos solo por confesiones, ni por escuchas, ni por documentos. Fueron heridos por su propia confianza, por su incapacidad de imaginar que el hombre sentado a la mesa, el hombre que reía con ellos, el hombre al que llamaban Donnie, en realidad estaba construyendo su caída. Joseph Piston demostró que el crimen organizado no siempre cae cuando alguien rompe el silencio. A veces cae cuando alguien aprende a hablar su idioma mejor que ellos. Hay traidores que cambian un juicio. Hay traidores que destruyen una familia. Y luego está Henry Hill, el hombre que no solo entregó a sus antiguos compañeros, sino que convirtió el mundo secreto de la mafia de Nueva York en una historia que millones de personas terminarían conociendo. Antes de ser el rostro real detrás de Goodfellas, antes de las entrevistas, los libros y la fama extraña de un criminal convertido en testigo,
Henry Hill fue un niño que creció mirando a los mafiosos como si fueran reyes de la calle. Para él, la mafia no apareció como una amenaza, apareció como una promesa. Autos, dinero, respeto, restaurantes, sobres llenos de efectivo, hombres que no hacían fila, hombres que no pedían permiso, hombres que parecían vivir por encima de las reglas normales. Y para un joven de Brooklyn, esa imagen podía ser más poderosa que cualquier advertencia. Hill se acercó desde muy temprano al círculo de Paul Vario, un capo de la familia Lucchese. No era italiano por completo, así que nunca podía convertirse en un hombre hecho dentro de la Cosa Nostra. Pero eso no le impidió entrar al mundo que rodeaba a la familia. Fue asociado, mensajero, ladrón, intermediario, traficante, cómplice y testigo de una forma de vida donde el crimen no se sentía como una excepción, sino como una rutina. Según las descripciones históricas de su vida, Hill estuvo asociado con la familia Lucchese desde su juventud hasta 1980, cuando fue arrestado por narcóticos y terminó convirtiéndose en informante del FBI. Durante años, Hill vivió en esa frontera peligrosa entre el lujo y el desastre. Comía con criminales, robaba con criminales, bebía con criminales, celebraba con criminales, y poco a poco aprendió que la mafia vendía una fantasía de hermandad, pero por dentro funcionaba con miedo. Mientras el dinero entraba, todos parecían amigos, pero cuando el riesgo crecía, cuando la policía se acercaba, cuando alguien sabía demasiado, la amistad podía desaparecer en una noche. Esa verdad se volvió brutal después del golpe que marcó para siempre su historia: el robo de Lufthansa. El 11 de diciembre de 1978, un grupo vinculado al bajo mundo robó una fortuna del depósito de carga de Lufthansa en el aeropuerto JFK de Nueva York. El golpe fue enorme, no solo por el dinero, sino por la audacia. En ese momento fue considerado uno de los mayores robos de efectivo cometidos en Estados Unidos, pero el robo fue apenas el comienzo. Lo que vino después fue más oscuro. El dinero trajo sospechas, las sospechas trajeron miedo, y el miedo trajo cadáveres. En el mundo de Jimmy, de Gent, Burke, el silencio era más importante que la amistad. Muchos de los hombres conectados al golpe empezaron a morir, no por traición directa al principio, sino por algo igual de peligroso: saber demasiado, hablar demasiado, gastar demasiado, llamar demasiado la atención. Henry Hill miró ese círculo cerrarse y entendió algo que ningún mafioso quería admitir en voz alta. Dentro de esa vida, uno podía ser útil durante años y desechable en un minuto. Para 1980, Hill estaba hundido en el tráfico de drogas. Eso era un problema enorme, no solo para la ley, sino para sus propios compañeros. La familia Lucchese no quería ese tipo de exposición, y Jimmy Burke tenía otra razón para preocuparse. Hill sabía demasiado sobre Lufthansa. Cuando fue arrestado por cargos de narcóticos, Hill comprendió que la cárcel no era su único peligro. El verdadero peligro era salir vivo. Los investigadores le mostraron señales de que sus antiguos socios estaban pensando eliminarlo. Según los relatos sobre su caso, Hill creyó que Paul Vario quería castigarlo por traficar drogas, mientras Jimmy Burke quería impedir que lo implicara en el robo de Lufthansa. Frente a una posible condena y a la posibilidad real de ser asesinado por los suyos, Hill decidió cooperar. Ese fue el momento en que el asociado se convirtió en amenaza. Cuando Henry Hill habló, no habló como un hombre mirando desde afuera. Habló como alguien que había vivido la mafia desde la mesa, desde el auto, desde el bar, desde la cocina de los clubes nocturnos, desde las conversaciones donde los hombres bajaban la voz antes de ordenar algo terrible. Su testimonio ayudó a construir casos contra antiguos compañeros, incluyendo figuras como Paul Vario y Jimmy Burke. Biography
resume que Hill se convirtió en informante después de su arresto y que su testimonio condujo a decenas de condenas, incluyendo las de Barrio y Burke. Pero la traición de Henry Hill tuvo otro efecto. No solo ayudó a fiscales, también destruyó una ilusión. Durante décadas, la mafia había cultivado una imagen de honor, silencio y lealtad. Hill mostró una versión mucho más sucia y humana. Hombres que se reían juntos, pero podían matarse por dinero. Amigos que se abrazaban en restaurantes, pero desconfiaban al salir. Jefes que hablaban de familia, pero sacrificaban a cualquiera para protegerse. Por eso su historia impactó tanto, porque Henry Hill no parecía un gran cerebro criminal. No era el jefe supremo. No era el asesino más temido. No era el político secreto del sindicato. Era algo más revelador. Un hombre de nivel medio que había visto lo suficiente para contar cómo funcionaba realmente el mundo cotidiano de la mafia. Y a veces, ese tipo de testigo es más peligroso que un jefe, porque el jefe puede hablar de poder, pero el asociado habla de la vida diaria, del lenguaje, de los favores, de los miedos, de cómo se entra, cómo se sobrevive y cómo se termina atrapado. Después de cooperar, Hill entró al programa de protección de testigos junto a su familia, pero ni siquiera ahí pudo convertirse del todo en un hombre normal. Su vida después de la mafia estuvo marcada por problemas, exposición pública y una fama que parecía perseguirlo. Murió en 2012, a los 69 años, después de haber pasado décadas cargando con una identidad imposible: criminal, testigo, celebridad involuntaria y sobreviviente. The Guardian lo describió como el informante cuya historia fue contada en el libro Wise Guy y en la película Goodfellas. La importancia de Henry Hill en esta lista no está solo en las condenas. Está en lo que reveló. Hill mostró que la mafia no siempre cae por un gran enemigo externo. A veces cae por alguien que estuvo ahí desde niño, alguien que admiró ese mundo, alguien que ganó dinero en sus calles, alguien que compartió mesas con asesinos y terminó entendiendo que, tarde o temprano, también podía convertirse en una víctima. Su traición no nació de la moral, nació del miedo. Pero ese miedo fue suficiente para abrir una puerta que la mafia quería mantener cerrada para siempre, porque Henry Hill conocía la verdad más peligrosa de todas. En la Cosa Nostra, todos hablan de lealtad, hasta que sienten que el próximo cadáver puede ser el suyo. Hay informantes que entregan nombres, hay informantes que entregan reuniones, pero Jimmy the Whistle Fratianno entregó algo mucho más peligroso. Entregó la arquitectura interna de la mafia en la costa oeste. Su verdadero nombre era Aladena Fratianno. Había nacido en Italia, creció en Cleveland y terminó convirtiéndose en uno de esos criminales que parecían moverse entre ciudades como si fueran habitaciones de una misma casa. Cleveland, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Nueva York. Para muchos mafiosos, una ciudad era un territorio. Para Fratianno, el territorio era la red completa. Y por eso fue tan peligroso cuando decidió hablar. Fratianno no era un simple asociado que escuchó rumores desde una esquina. Era un hombre de la vieja escuela, un criminal endurecido, un asesino, un negociador y durante un tiempo una figura de enorme peso dentro del bajo mundo de Los Ángeles. Según The Mob Museum, llegó a ser un alto informante del gobierno después de décadas dentro del crimen organizado, y su caso se volvió uno de los ejemplos más importantes de un mafioso de alto nivel que decidió romper el silencio. Antes de convertirse en testigo, Fratianno ya tenía una reputación construida por la violencia. No era uno de esos hombres que necesitaban gritar para imponer miedo. Su peligro estaba en otra parte. Sabía escuchar, sabía esperar,
sabía hablar con jefes, con soldados, con intermediarios, con apostadores, con sindicalistas y con asesinos. Su apodo, The Whistle, parecía casi una burla, pero dentro de la mafia tenía un significado más oscuro. Era un hombre que podía deslizarse por espacios cerrados, sobrevivir a enemigos mayores y salir vivo de situaciones que habrían destruido a otros. Durante años, su vida criminal lo conectó con distintos mundos. La familia de Los Ángeles, la mafia de Cleveland, figuras de Chicago, contactos con Nueva York y negocios que mezclaban extorsión, apuestas, sindicatos, clubes, teatros y asesinatos. En una organización construida sobre compartimentos secretos, Fratianno se había convertido en un archivo viviente. Y eso es lo que lo hizo valioso, pero también lo hizo desechable. La caída de Fratianno no comenzó con una sola traición. Comenzó con una sensación. Esa sensación que muchos mafiosos desarrollan cuando entienden que las sonrisas en una mesa ya no significan confianza. En los últimos años de su carrera criminal, Fratianno empezó a sospechar que algunos jefes ya no lo veían como un aliado, sino como un problema. En la mafia, cuando alguien sabe demasiado, habla demasiado o tiene demasiados enemigos, la solución rara vez llega con una conversación honesta. Llega con una orden. Uno de los episodios que empujó su destino fue el asesinato de Danny Green, el jefe criminal irlandés de Cleveland, que fue asesinado con una bomba en su auto en 1977. Ese caso abrió una cadena de miedo, arrestos y delaciones. Cuando Ray Ferrito, vinculado al crimen organizado, fue arrestado por el asesinato de Green, empezó a cooperar con las autoridades. Luego implicó a Fratianno en la planificación del crimen. Fratianno entendió entonces que el suelo bajo sus pies se estaba rompiendo. El problema no era solo la ley. El problema era la mafia. Porque cuando Ferrito empezó a hablar, los jefes sabían que otros podían seguirlo. Y cuando Fratianno sintió que también podía ser eliminado, tomó la decisión que ningún hombre hecho debía tomar. Se convirtió en testigo del gobierno. Ese momento lo transformó de depredador en amenaza. Porque Fratianno no era un informante cualquiera. Era un hombre que podía explicar cómo funcionaban las conexiones entre familias, cómo se movía la influencia, cómo se daban órdenes, cómo se organizaban negocios ilegales y cómo los jefes mantenían distancia mientras otros ejecutaban el trabajo sucio. En 1980, entró al Programa Federal de Protección de Testigos después de que su testimonio ayudara en condenas por crimen organizado contra figuras mafiosas de alto nivel. También afirmó que la mafia había puesto un contrato de $100,000 sobre su cabeza. Esa cifra importa menos por el dinero que por el mensaje. La mafia no quería castigarlo solamente, quería borrarlo, porque Fratianno había cruzado una línea distinta. No solo había protegido su vida, había roto la fantasía de invulnerabilidad que los jefes necesitaban mantener. Si un hombre como él podía hablar, entonces nadie estaba completamente seguro. Ni el capo sentado en un restaurante elegante, ni el jefe retirado detrás de una puerta cerrada, ni el soldado que pensaba que el juramento todavía valía más que el miedo. Su testimonio y sus relatos posteriores dejaron una imagen brutal de la mafia. No una organización romántica, no una hermandad de honor, no una familia sagrada, sino una maquinaria de supervivencia donde los hombres se usaban unos a otros hasta que dejaban de ser útiles. Fratianno sabía eso porque él mismo había vivido de esa maquinaria, había obedecido sus reglas, había cometido violencia por ella y finalmente había entendido que esas mismas reglas podían volverse contra él. Por eso su traición tiene un peso especial. No fue la traición de un hombre débil que nunca perteneció al mundo criminal. Fue la traición de alguien que sí perteneció. Alguien que conocía el lenguaje, los rituales, las mentiras y los miedos.
Alguien que sabía que la mafia hablaba de respeto, pero funcionaba con terror. Alguien que entendió que el silencio era sagrado solo mientras protegía a los poderosos. Cuando dejó de protegerlo a él, Jimmy Fratiano habló. Y cuando habló, no solo ayudó a destruir casos criminales, ayudó a destruir una imagen. Murió en 1993, bajo una identidad protegida, después de haber pasado sus últimos años como una figura extraña. Ex-asesino, ex-jefe, testigo federal, autor y sobreviviente. Los Angeles Times lo describió como un antiguo sicario y jefe mafioso que se convirtió en informante del FBI mientras vivía con un contrato sobre su cabeza. Su historia deja una lección fría. En el mundo de la mafia, no siempre cae primero el más débil. A veces cae el que sabe demasiado. Y cuando ese hombre decide hablar, puede hacer más daño con su voz que con todas las armas que alguna vez sostuvo. Durante décadas, la mafia vendió una mentira como si fuera una ley sagrada, que un verdadero jefe podía morir en prisión, podía perder su fortuna, podía ver caer a todos sus hombres, pero jamás abriría la boca contra la familia. Esa era la imagen que mantenía vivo el mito. El silencio no era solo una regla, era el corazón del poder. Pero entonces apareció Joseph Big Joey Massino, el hombre que convirtió ese mito en cenizas. Massino no era un soldado asustado ni un informante de poca importancia. Era el jefe de la familia Bonanno, una de las 5 familias de Nueva York. Durante años construyó una reputación de hombre cuidadoso, reservado y difícil de alcanzar. Mientras otros capos caían por grabaciones, por testigos o por su propia arrogancia, Massino parecía entender que la nueva mafia ya no podía vivir como en los viejos tiempos. Hablaba poco, confiaba en pocos, y sabía que cada palabra podía convertirse en una sentencia. Por eso su caída fue tan devastadora. Cuando las autoridades finalmente lo llevaron a juicio, no estaban enfrentando a un criminal común. Estaban enfrentando a un símbolo. Massino representaba la última versión del jefe tradicional. El hombre que mandaba desde las sombras, que exigía lealtad absoluta y que recordaba a todos que la traición se pagaba con sangre. Pero la presión del gobierno, las condenas y el miedo a perderlo todo empezaron a cerrar el círculo alrededor de él. Y entonces ocurrió lo impensable. El mismo jefe que había vivido bajo el código de la omertá decidió cooperar. El hombre que durante años había exigido silencio eligió hablar. Para sus enemigos fue una victoria histórica. Para la mafia fue una humillación imposible de esconder. Porque cuando un soldado traiciona, la organización puede decir que era débil. Cuando un asociado habla, puede decir que nunca fue parte del verdadero círculo. Pero cuando habla un jefe, cuando el hombre sentado en la cima decide convertirse en testigo, entonces todo el edificio moral de la mafia queda destruido. Massino no solo entregó información, entregó una verdad más grande, que el miedo a la prisión podía ser más fuerte que el juramento, que la supervivencia podía pesar más que el honor, y que incluso los hombres más poderosos del crimen organizado podían terminar negociando con el mismo sistema que juraron desafiar. Por eso su historia debe cerrar este documental. Porque después de todos los traidores, después de todos los informantes y después de todos los hombres que destruyeron imperios desde dentro, Massino representa el golpe final. No fue simplemente otro criminal que habló. Fue la prueba viviente de que la mafia ya no podía confiar ni siquiera en sus propios reyes. Y cuando un jefe rompe el silencio, ya no queda nadie a salvo. Por eso, al final de esta historia, la verdadera pregunta no es quién fue más poderoso, quién mató más o quién inspiró más miedo. La pregunta es mucho más oscura. ¿Qué tan fuerte puede ser un imperio criminal si al final no lo destruyen sus enemigos, sino los hombres que estaban sentados en la misma mesa? Estos 10 traidores no fueron simples informantes.
fueron piezas internas de mundos donde el silencio valía más que la vida, donde una palabra podía condenar a una familia entera y donde la lealtad era vendida como una religión hasta que llegó el miedo, la cárcel o la oportunidad de sobrevivir. Algunos hablaron para salvarse, otros para vengarse, otros porque entendieron demasiado tarde que el poder criminal siempre promete respeto, pero casi siempre termina ofreciendo una celda, una tumba o una traición. Y cuando finalmente abrieron la boca, no solo entregaron nombres, entregaron secretos, códigos, rutas, asesinatos, reuniones, jerarquías y verdades que durante años parecían imposibles de probar. En casos como el de Sami, de Bull, Gravano, su cooperación ayudó a condenar a John Gotti, uno de los jefes más intocables de la mafia estadounidense. Porque esa es la ironía más brutal del crimen organizado. Los hombres más temidos pueden sobrevivir a la policía, a las guerras callejeras y a sus rivales más violentos, pero no siempre sobreviven a la voz de alguien que un día les juró lealtad. Al final, todos estos imperios cayeron por la misma grieta, la confianza. Y en el mundo criminal, la confianza no se rompe con ruido. Se rompe en una sala de interrogatorio.